Con ustedes iniciando en este miércoles 15 de marzo, iniciando nuestro programa Salud desde el Alma. Estamos siempre dispuestos a compartir con ustedes estos minutos y espero que para todos sean muy fructíferos, muy esperanzadores, ¿no? Tenemos hoy día la participación y para nosotros es un gusto muy grande y muy satisfactorio poder contar con la presencia de la licenciada Graciela Vera Cortázar. Ella, como licenciada en naturopatía, principalmente en lo que se refiere a la medicina ancestral, con su título adquirido en el Instituto Tecnológico Misael Acosta y también en la Universidad Metropolitana de Guayaquil, como terapeuta naturópata con mucha experiencia en centros de terapias y aplicando pues reflexología, aplicando masajes, aromaterapia, pranasalud, en fin, una serie de técnicas que le hacen pues a una persona ya con experiencia en lo que se refiere a la medicina ancestral, que para nosotros como miembros y participantes de este programa Salud desde el Alma nos parece importantísimo que volvamos a recordar nuestras raíces, qué es lo que se hacía ancestralmente cuando todavía la medicina convencional que llamamos tradicional y alopática todavía no ingresaba en la cultura occidental. Bien, bienvenida a la licenciada Graciela Vera. Estamos con mucho gusto de poder escucharla, contactarla y a ver qué nos puede decir de todo este conocimiento que usted está recuperando. Bueno, muy buenos días. Para mí, en primer lugar, le agradezco a la doctora Guamán por este espacio, por estos minutos que me ha permitido en esta invitación. La medicina ancestral, soy descendiente de abuelos sanadores de la provincia de La Suay, por parte de mi padre. Desde muy pequeña veía cuando iba de vacaciones para Ramos. Ramos es un pueblo que está pasando Chordelet. Veía a mi abuela limpiar a las personas con plantas, con montes, y yo siempre llevaba eso dentro, de que me gustaba, pero era tan pequeña y mi madre es costeña y ella nos mandaba un tiempo de vacaciones y después yo regresaba llorando, y eso se fue día a día sembrando en mí. Con el transcurrir de los años y con el auge de la medicina alopática, que fue más o menos desde los años 80 hasta los años 2000, yo me olvidé de todas estas raíces que llevaba dentro, hasta cuando un día decidí volver a mi cultura, a mis raíces. Cuando uno entra a formar parte de este conocimiento, uno tiene que tener primeramente respeto por la Pachamama, por la Madre Tierra, que es la que nos sustenta día a día. Es el útero sagrado y bendito del universo, donde se siembran las semillas, en donde esas semillas nos dan de comer, nos sostienen nuestra casa, nuestro trabajo y también nos da salud. Qué interesante, ¿no? Y sobre todo saber que tiene entre sus ancestros personas que han practicado esta medicina que poco a poco se fue quedando rezagada, como decíamos antes de iniciar el programa, principalmente en las grandes ciudades, ¿no? Porque en las poblaciones pequeñas, rurales, todavía se utiliza muchísimo, más aún en aquellos sectores donde no hay centros de salud, no hay atención con los médicos ya actualizados en la medicina alópata. Qué bueno. Ahora, ¿en qué momento usted decide estudiar y profundizar esta medicina? ¿En qué momento? Bueno, yo me gradué aquí en el Colegio Instituto Cuello, bachiller en Comercio y Administración, 4 años de Economía. Mi mundo era los números. Cuando mi hijo enferma, tengo un hijo actualmente de 25 años, lo operé a la edad de 4 años de una hernia umbilical. Pero antes de eso siempre visitábamos, ya no, mi abuelita ya falleció cuando yo tenía 18, sino a mi tía, que era heredera, la que seguía con esta tradición de limpiar y era yerbatera. Y entonces
Cuando yo llevaba a mi hijo muy chiquito, mi hijo hablaba tan bonito, tan clarito. Y después lo volví a llevar después de la operación y comenzó a gaguear. Y mi tía me queda mirando y me dice, el niño se ha asustado. Pero como yo también andaba en el auge de la medicina alopática, lo tenía en el INFA con terapista de lenguaje y me le habían diagnosticado dislexia. Y lo tuve ahí tanto tiempo y mi niño ya llegó a cumplir 12 años y no hablaba. Él no quería leer porque los compañeros se le burlaban. Y entonces cuando ya fue a colegio era un niño, o sea, tímido. Retraído, tímido. Por eso mismo, porque Claro. no podía leer de corrido. Entonces volvimos a ir a visitar a mi tía, que ya también falleció, y mi tía me retó y lo preparó unas plantas, Ya. cocinó unas plantas para bañarlo y otras para darle de tomar. Y lo limpió como se hace tradicionalmente en nuestra medicina, Ya. de nuestras raíces. Mi hijo, después de todo de ese baño, de esa limpieza y de esa agüita que tomó, durmió toda la mañana. Yo llegaba y lo miraba y lo tocaba, estaba dormido. Durmió desde lo limpió como a las 8 de la mañana y eran Ya. las 2 de la tarde y no despertaba. Cuando despertó, mi hijo comenzó a hablar clarito. Era Qué susto. maravilla. Era un espanto que él había tenido. Y ahí, en ese entonces, yo volví a retomar mis raíces. O sea, eso le sirvió como un punto de partida para decir, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué me he alejado si yo he visto esto en Ramos, me dice, ¿no? En la Claro, población. en población Mire. de provincia de La Suárez. Ahora, Y mi hijo ajá, tiene 25 años, estudia odontología, está en 4º año, Ya. habla normalmente y cada vez que él se siente nervioso, él me dice, mami, límpiame. ajá. Él tiene tanta creencia en nuestras raíces que yo hoy en el día, después de todo esto, cambié los números por la Por la medicina, primero ancestral, que comencé con mi tía practicando, y después yo dije, bueno, hubo una persona en Cuenca, un doctor naturópata, Efraín Ríos, que me dijo un día, usted sabe muchas cosas, pero ¿por qué no saca un título? Y yo decía, pero ¿cómo si yo no sé nada de anatomía? Y entonces, lo único que yo puedo decir, que cuando una persona siente ese llamado interno, uno puede. Qué bueno Bien. que Sí. hubo quien le dijera, ¿no? Porque podría estar haciendo sus curaciones así en forma, digamos, desconocida, pero ya ingresar a un instituto tecnológico para prepararse y que le den la formación, que es importante, ¿no? Tener formación en otras áreas para poder tener, como quien dice, más bases para discutir y para indicar por qué funciona nuestra medicina ancestral. No estar haciéndolo de manera desconocida, porque el problema que tenemos con muchísima gente que no acepta la medicina ancestral de las diferentes culturas es que dice, es que no tiene investigación científica, es que no se conoce cómo funciona. Pero cuando uno comienza a estudiar más profundamente se da cuenta que todo tiene sus bases, que no se haya hecho con el nivel académico que ahora se exige es otra cosa, pero que tiene bases, las tiene. Claro que sí. ¿Qué tipo de enfermedades se puede curar con nuestra medicina ancestral? Bueno, los diagnósticos que se hacen con Ajá. nuestra medicina es ojo, susto, espanto, empacho. Ya. De acuerdo a eso, se prepara a la persona, primeramente se le hace una limpieza energética, porque comprendemos que cuando el espíritu, la mente del ser, no está en concordancia con el cuerpo físico, ese cuerpo se enferma. Y se dice en medicina ancestral, es hacer que el espíritu vuelva al cuerpo. Exacto. Y entonces, ahí yo me quedo pensando de aquellas palabras que decía mi abuela. Si el espíritu no está bien, el cuerpo va a estar enfermo. ¿Y qué dice la medicina china? Equilibrio cuerpo, mente y espíritu. Lo que dicen nuestros taitas aquí en el Ecuador es lo mismo. Solamente que en otros países ha trascendido, y yo siempre digo, nosotros tenemos medicina tradicional ecuatoriana. Qué En bueno. cada lugar y en cada provincia del Ecuador la tenemos, porque en cada lugar hay un sanador.
Qué bien. En cada parte que usted vaya, yo he recorrido mi país. Ya. Actualmente he estado en el oriente, en el Coca, estuve recorrido Loja, la parte de Morona Santiago, aquí en Guayas lo que es Piña, Manabí, Santa Elena, que tiene muchas raíces ancestrales, Ya. porque yo siempre me gusta saber y conocer, porque tengo mis proyectos y ya tengo por ahí escrito unos borradores sobre la medicina tradicional ecuatoriana. Ese es el libro que voy a lanzar dentro de un año, porque Qué nosotros bueno. tenemos medicina tradicional y la medicina tradicional nuestra es limpiar y equilibrar la parte energética, lo que nosotros vemos en la universidad como medicina cuántica. Es lo mismo, porque es lo mismo, pero hecho con lo que nosotros tenemos, con nuestra cosmovisión, con la cosmovisión del sanador del Ecuador. Así es. Y de cada provincia que utiliza diferentes instrumentos, pero lo que pone el sanador es su corazón. Esa es la Y diferencia, su conocimiento para servir y ayudar a otros seres. ¿no? Una pregunta, por ejemplo, con lo que me acaba de decir acerca de cómo se dividen las enfermedades o cómo se las maneja, cómo se las diagnostica, ¿cómo entraría, por ejemplo, alguna de las enfermedades que la medicina convencional las titula como la diabetes, por ejemplo, la hipertensión? ¿Cómo harían la clasificación? ¿En qué grupo le pondrían a la diabetes, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasó en esa persona? ¿Qué hubo? Ya. La diabetes viene a ser un empacho. ¿Ya? Está en el estómago, está en el páncreas, un exceso de comida de un ser que come desequilibradamente y que no come lo que da la madre tierra, que son los vegetales, las frutas, las hortalizas. Perfecto. Y cuando nosotros hablamos de la medicina convencional, dice hipertensión, nosotros decimos que es un problema de un ojo fuerte. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de eso, eso va a atacar el hígado, y el hígado entra en exceso de calor que sube a la cabeza. Y esa es la Y hipertensión. puede ser la hipertensión. Mira. Es lo que yo he llegado a ese conocimiento. Claro, Poco a poco yo lo voy asociando. Claro, porque dentro de la medicina oriental, la medicina china, pues se tiene un cuadro ya bien, digamos, reconocido en la actualidad, de que tiene su fundamento bien dado, ¿no? Que bueno, y comparando con los conocimientos que tiene de la medicina ancestral, ve que es lo mismo y que a la larga se llega a las mismas consecuencias y se puede manejar de manera perfecta. Entonces, en la medicina ancestral, ¿qué es lo que más se utiliza para sanar? Primeramente, utilizamos que la persona crea en sí mismo que va a sanarse, o sea, un equilibrio del espíritu. Segundo, utilizamos las plantas medicinales, porque lo que se diagnostica, si la enfermedad, aparte de un ojo, susto, espanto, empacho, se ve que si la enfermedad es cálida o es fría. Ya. Y de acuerdo a eso va el tratamiento de las plantas, si es cálida o es fría. Mire, o sea, las plantas son el principal elemento de curación que tenemos en la medicina ancestral. Sí, ¿Y son- los animales utilizan también algún tejido orgánico vivo? Depende de la cultura. Ya. En la parte de la SUAY, las personas utilizan el cuy, bueno, como una Ya. radiografía, ¿no? En sí. todo lo que es la sierra, la parte andina, Ya. utilizan el cuy para sanarse, ¿no? Para Mire. pasar, para limpiar. En la parte de oriente utilizan mucho lo que es las plantas, los sonidos, Ay, y ya. en lo que es la descendencia, la parte afro, el tabaco. Mira, qué bien. Entonces esas son las cosas que yo he ido investigando y adquiriendo ese conocimiento maravilloso. ¿Y aquí en Guayaquil hay algún centro, usted tiene algún centro donde se practica este tipo de medicina? Sí, yo tengo mi centro, se llama Prana Salud, ¿Dónde está ubicado? en la Ciudadela de los Esteros, la Manzana 7A, Villa 29. Déjeme, es importante también el teléfono, licenciada, que dé, porque cuántos amigos que están escuchando en este momento necesitan investigar, conocer y a lo mejor utilizar este tipo de medicina tan importante, sencilla, que me imagino no tiene riesgos. Ya vamos a hablar de eso. ¿Cuál es su teléfono? 0980
15 95 74. Repito, 0980 15 95 74. Es necesario esto porque muchas personas estarán llamando luego para ver cómo recurrir a usted, ¿no? En este centro, aparte de la medicina ancestral, ¿usted también utiliza alguna otra forma de terapia natural? Claro, normalmente nosotros antiguamente cuando llegaba una persona donde mi abuela, lo que hacía era limpiarla y sobarla, que Ya. hoy lo llamamos masaje. Ujú. Cuando se va a la parte de que se estudia una carrera, entonces uno lo ve como técnicas de masaje, pero para nuestros pueblos ancestrales es sobar, por eso vienen los sobadores. Ah, ya. Entonces yo digo, bueno, voy a sobarlo. Ujú. ¿Y qué estoy diciendo? Voy a hacer un masaje. Mire, no hay ningún riesgo si la persona está bien preparada, porque se habla, ¿no? Ahora que mencionó a los sobadores, mucho se critica dentro de la medicina convencional a los riesgos que corren, a las complicaciones que se han presentado cuando se hace sobar una persona cuando ha tenido un trauma. Entonces, pero si la persona está bien preparada, conoce bien esto, probablemente el riesgo es nulo. Claro, porque normalmente asociando la parte ancestral con la parte científica, lo que estudié en la universidad, entonces nos da también un conocimiento más preciso para ayudar a cada persona. Comprendemos que en cada vértebra está un órgano, una terminación nerviosa que va a determinado órgano. Y si esa persona viene con, vamos a suponer, porque aparte de utilizar la medicina ancestral, hago mucho ideología para llegar a una impresión diagnóstica, una impresión diagnóstica más sutil, ¿no? Ajá. Entonces, Bueno. Vemos si tenemos un hígado inflamado, también la forma en que llega el paciente, tantas cosas que uno ve, Perfecto, qué que bien. uno observa, ¿no? Ajá. Y entonces cuando uno soba o hace un masaje o una reflexología de columna, está ayudando a ese órgano determinado a desinflamarse, a mejorarse y a funcionar mejor. Qué bueno, muy interesante, pero vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a unos cortes pequeñitos. Estaremos inmediatamente con ustedes, amigos y amigas, en su programa Salud desde el Alma, entrevistando a la licenciada Graciela Vera. Estamos nuevamente entrevistando a la licenciada Graciela Vera Cortázar, quien está mencionada. Dígamelo usted mismo, ¿cuál es su función en estos momentos tan importantes que lleva? Bueno, normalmente el Ministerio de Salud en el año 2007 comenzó a llamar a sanadores de la provincia del Guayas, y por conocimientos que el ministerio se dio cuenta, estoy categorizada como maestra en medicina ancestral de la provincia del Guayas, porque vivo aquí. Dirijo actualmente 2 organizaciones. Una organización de la cual soy la directora provincial de Mamas y Taitas del Ecuador, donde tenemos en todas las provincias compañeros que hacen medicina ancestral. Estuve en la asamblea presentando el proyecto de ley para que se reconozca los derechos de la medicina ancestral, ya que la Constitución de la República consta y dice claramente que las tradiciones ancestrales de los pueblos y culturas deben de ser respetadas, pero no se lo estaba haciendo. Y en esta Constitución 2 veces estuve en asamblea para hacer que estos derechos sean vistos y que normalmente se los siga haciendo, porque en todo lo ancho y largo de nuestro Ecuador tenemos tradiciones y culturas de muchos pueblos. Qué bueno, eso es importante, ese paso grande que se ha dado a la apertura de utilizar y llevar a cabo la medicina, aplicar más que nada la medicina ancestral en nuestro medio. Tengo entendido que dentro de nuestros ancestros era práctica segura de celebrar ciertas fechas con tradiciones especiales. ¿A qué se debe esto y cuáles son esas fechas? Bueno, normalmente un sanador que está equilibrado en el universo comienzan a observar hace muchos años de que nosotros tenemos las 4 estaciones
y que también le llama el sanador los 4 rumbos. Y estas fiestas se las determinó por las siguientes fechas. Tenemos nosotros ahora, estamos cerca de una muy importante, que es el Año Nuevo Andino, que lo llamamos el Pauca Raimi, que es la fiesta de la primavera. ¿Y cómo debe aprovechar la humanidad esas fechas importantísimas que está mencionando, la del 21 de marzo? Es un día en que la energía del cosmos, del universo, está en su plenitud de toda la primavera, y esa energía se debe aprovechar para que nuestro cuerpo se alinee con ese sol, con esa tierra, con esa agua y con ese aire. Los 4 elementos. Los 4 elementos con los que trabaja el sanador. Y así mismo pasa con las otras 3 fechas restantes del cambio de estaciones, claro, que coinciden, ¿no? Tenemos el 21 de junio, que es el verano, para nosotros es el verano, es el día de la fiesta del sol, el Inti, el sol, el Inti Raimi. Es la fiesta que más conoce la gente, lo que más he oído que mucha gente lo nombra. Esa es el 21 de junio y es la energía del sol. Es la energía magnífica en que todo nuestro cuerpo se alinea con esa energía solar magnífica. Por eso el sanador hace un ritual para llenarse de esa energía y recibir esas bendiciones del Taita y de la Mama, del Hatun Pachacamá, el Gran Espíritu, y de Pachamama, la Madre Tierra. ¿Y qué otras fiestas más? Tenemos en septiembre, tenemos la Quilla Raimi, que es la luna, es la época de la siembra, donde se siembra en la sierra y en parte de ciertas provincias de la costa también se siembra. Claro. Es la siembra. Y hay una historia muy hermosa que contaban mis abuelos, que dice que en esas épocas cogían a la doncella más hermosa de cada población, de cada lugar, y que el río, le ponían un atajo a un río y que ahí la acostaban a las 12 de la noche, el 21 de septiembre, que se festeja 21, 22 y 23, cuando la luna estaba en su máxima plenitud, porque en esa fecha cae noche de luna. Claro. Y dice que cuando la luna estaba en esa plenitud, esas doncellas la acostaban ahí y lentamente alzaban la represa que ellos hacían para que esa agua baje. Y ese era el simbolismo de la fertilidad, en que la luna y el agua daban la bendición a la tierra, a la madre, a la mujer. Por eso es que se dice que la mujer es regida por la luna. Eso se festeja de esa manera. Qué bien, ¿no? ¿Y en diciembre qué celebran? El Kapa Raimi, que es el invierno, el inicio del invierno. Lluvias. Las lluvias. También se festejaba, eso se festeja 21 y 22 de diciembre. En estas fechas se celebraba el nacimiento del maíz, del niño de maíz, porque ya comienza a estar pequeño y con las lluvias desarrolla para que nosotros en la Semana Santa tengamos los granos para comer. Entonces, cuando llegaron los españoles nos cambiaron con la fecha del 24, la fecha de Navidad, pero en nuestros pueblos ancestrales es el maíz el que es pequeño, que está creciendo, y se festejaba a todos los niños y se hace hasta ahora una buena fiesta, porque sabemos y pedimos a la Pachamama, le pedimos al Taita, al Gran Espíritu, Taita Mitro, que es Dios, que significa, Taita Mitro significa Dios, que haga llover para que ese maíz y toda la cosecha sea abundante, para que tengamos comida todo el año. Qué interesante, hermoso, hermoso, interesante conocer nuestra tradición, ¿no? Ahora también, mire, que eso también lo hacían aquí los pueblos, los huancavilcas. La cultura Valdivia que tenemos aquí en la costa, hay vestigios. Ellos hacían que hacían una mujer embarazada y la ponían en la tierra. Por eso hay esos vestigios de aquellas cerámicas que ellos han hecho, y se sacan esas cerámicas pequeñas, mujeres embarazadas. Eso era el simbolismo que lo festejaban también en esta fecha. Ellos sembraban ahí para la fertilidad. Y la cultura Valdivia tiene mucho conocimiento. Qué bueno.
En la parte de aquí de la costa, la parte de aquí de la Valdivia, Machalilla, Chorrera, que son culturas que me ha tocado ir viendo, investigando y atando cabos, ¿no? Tenemos también mucho conocimiento, por eso hoy en el día, en la parte de la península, festejan esto con fiestas y todo esto. Es muy bonito ver que estas raíces en las costas se está recuperando. Qué lindo, qué bueno, qué bueno. Ahora que me gustaría que nos hablara un poco sobre las plantas medicinales que utilizan, cuáles, cómo las clasifican, cómo saben cuáles tienen que utilizar, en qué casos. Las plantas medicinales se las clasifica, como dije, por amargas, por dulces, o por cálidas o frías, que es lo mismo. Ya. Por ejemplo, cuando una persona, nosotros le mandamos baños de plantas a las personas y los clasificamos por baños amargos, baños dulces y los de florecimiento. Todos tenemos que, todos, no solamente a veces la persona ve al sanador como un brujo, pero no es un brujo. Cuando nosotros hablamos de eso, no sabemos de qué estamos hablando. No sabemos realmente. Eso es un ser que no tiene esa conexión con el gran espíritu ni con la Pachamama. Es un ser que tiene otra conexión. El sanador es una persona que tiene esa conexión maravillosa con estas deidades, para ayudar a que esas deidades le den ese conocimiento y esa fortaleza para poder ayudar a esa persona. Entonces los baños amargos sirven para ayudar a retirar toda energía que está desequilibrada y desarmonizada en el ser humano. Por eso, ¿cuáles son esas? Las plantas pueden ser ruda. Ya. La ruda, tenemos el floripondio, tenemos la zorrilla, tenemos la altamisa, que es una planta maravillosa para estos baños, que incluso los chinos la utilizan en las moxas, la altamisa. Ajá, exacto. Y la altamisa para nosotros es una planta sanadora, que decimos que retira del cuerpo los malos espíritus. Un baño con altamisa es equilibrar y limpiar y retirar de ese cuerpo energético todas esas desarmonizaciones que tenemos. En medicina cuántica vemos esto como los positrones que dañan el cuerpo y que producen cáncer, que son los radicales libres. Y cuando uno se baña con la planta, está retirando radicales libres, con una planta amarga. Claro, está retirando. Claro. Eso en sí lo que puedo decir. Claro. Ese conocimiento uno va a llegar. O sea que toda persona en realidad debería hacerse un baño con estas plantas. Por supuesto, amargas. Porque hoy en el día utilizamos... No esperar estar enfermo para hacerlo. Claro, porque todos los días estamos expuestos hoy en el día al celular, a la computadora, a los televisores, toda la tecnología que tenemos que emite por positrones y que va día a día comiéndose esa energía, ese campo áurico, y entonces eso está desarmonizado. Y cuando está desarmonizado nuestros centros energéticos, nuestro campo áurico, lo que hace entrar enfermedad en el cuerpo físico, porque nuestra mente llena de estrés baja el sistema inmune y nosotros nos deprimimos o nos da ansiedad y enfermamos. Ese es el estrés oxidativo. Pero si nosotros también nos bañamos con plantas, nos relajan y nos hace dormir mejor. Claro. ¿Y las plantas dulces? Después de los baños amargos, de retirar, tenemos que hacer que la energía que ya queda equilibrada se mantenga en nuestro cuerpo. Para eso son las plantas dulces, y para eso tenemos la manzanilla, tenemos el clavito de olor, que también son especies dulces, tenemos el cedrón, la menta, la hierba luisa. Todas aquellas plantas aromáticas son las que sellan toda esa energía y nos siguen relajando y nos hacen que nuestra mente tenga tranquilidad. Bañarse con una agüita de manzanilla y cedrón en la noche, descansamos toda la noche y eso nos ayuda a librarnos del estrés y a estar armonizados en nuestro cuerpo. Y en los baños que mencionó de florecimiento, ¿qué las flores son la bendición. Las flores son las que dejan toda esa aura florecida. Ese es el simbolismo, para que todo eso fluya en cada ser. ¿Qué va a fluir? La salud, la paz, la tranquilidad, la armonía, la prosperidad, en todo ámbito y en toda forma. Qué bien. Para eso.
Esa, aparte de los baños, dentro de nuestra medicina ancestral, ¿también hay el consumo de algún medicamento a base de plantas? Claro, también nosotros las plantas medicinales, por ejemplo, tenemos la cola de caballo, que es una planta que nos va a ayudar mucho a eliminar líquido, a mejorar el riñón, también nos ayuda para el hígado. Y si vamos a la parte científica, la cola de caballo tiene silicia, que es la parte muy importante de la planta para ayudar a remineralizar el organismo. Deberíamos siempre tomarla. Una taza grande, 30 minutos antes de cada comida, por lo mínimo 9 días. Y después de eso cambiar. Tenemos también otra planta que nos va a ayudar mucho para el hígado, las hojas de alcachofa, amargas. Claro, pero preparar el agua Agüita o una infusión. Yo siempre que mando que coja la hojita, que sea claro orgánica, que sepa que no está con mucho químico, porque no tanto vamos a pensar que sanar no es coger de aquí y de allá. Eso es muy importante. Y más que nada también preparar la planta, porque esa es una vida. Qué bien. Es una energía. Qué Y bueno. tenemos que pedirle al Permiso, universo, ¿no? Y a ella, permiso para poder utilizar, y al universo que la programe para que eso nos sirva de salud, Qué al hermoso. gran espíritu. Y Qué bien. tomar un té 30 minutos antes de cada comida. Unos 30 minutos, un buen tecito, tibiecito, de agua de alcachofa, puede ser de boldo, puede ser de diente de león, que Qué son bien. los amargos. ¿Algún mensaje, algún último recomendación que quisiera dar a nuestros amigos que nos están escuchando? Me está tan interesante esto, pero tenemos que dar el término. ¿Qué les recomendaría a nuestros amigos? Lo que puedo recomendar hoy en el día es que realmente las personas, hoy en el día tenemos una mala alimentación, una pésima alimentación. Nuestra alimentación está sobrecargada de muchos carbohidratos, cosas fritas, y más que nada comemos en estrés. Cuando estamos sirviéndonos un plato de comida, lo primero que hace es sonar el celular. ¿Y cómo estamos comiendo? Con la mano en el oído y con la otra mano en la cuchara en la boca, llenando de positrones la comida y llenándonos de mucho estrés. Y de todo eso viene el cáncer, la hipertensión y la diabetes. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Buenos días, quería preguntarle a la doctora Sí. si es bueno bañarse con agua de rosa. Ajá. Como dije, las aguas son para, las rosas son para florecer. Primeramente un bañito amargo, después el dulce y al último 3 días amargo, 3 días dulce y un día de florecimiento. Entonces hacemos 7 baños, 7 días. Y si nosotros hacemos 7 baños, 7 días, recordemos que Dios creó el mundo en 7 días. Y el número 7 es lo perfecto. Ahí tú vas a tener salud. Qué hermoso. Muy interesante. Yo voy a dar nuevamente el teléfono de la licenciada Graciela Vera, el 0980 15 95 74. Agradecerle muchísimo por esta importante colaboración en el programa para reivindicar nuestra medicina ancestral y poder seguir informando a la comunidad de cómo se puede lograr salud con métodos que han venido siendo utilizados miles de años y que quedaron en el olvido, pero que gracias a Dios se están retomando. Muchísimas gracias, licenciada, que realmente para nosotros es una gran satisfacción el poder haber contado con usted aquí en el programa. Muchas gracias, y solo para terminar Ajá. sobre lo del teléfono y la cuchara en la Perfecto. mano, sugiero y recomiendo que apaguemos el teléfono para poder comer. Dar una oración a nuestro Padre Eterno y de ahí servirnos la comida con tranquilidad, para que esa comida sirva de nutrición para nuestro cuerpo y que esa comida lleve 3 porciones de vegetales, 1 porción de proteína, sea vegetal o sea animal. Cuando comemos granos estamos comiendo proteína vegetal, y si a eso le ponemos carne estamos comiendo doble proteína. Y entonces una proteína y 1 porción pequeña de carbohidratos. Si nosotros comemos así, tomamos 8 vasos de agua al día y comemos con el celular apagado, vamos a tener salud. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, licenciada. Bien,
Vamos, amigos y amigas, a un pequeño corte. Estaremos después con ustedes en un siguiente segmento. Estamos ya en esta tercera parte de nuestro programa y vamos a tratar uno de los temas bien necesarios en esta temporada, porque la gente está llena de miedo, llena de preocupación, y ha habido tantos casos y hay tantos casos de gripes que es lo que más se consulta ahora dentro de los consultorios médicos, ¿no? A mí por lo menos me llegan muchísimas pacientes con este problema de la gripe, porque por una parte vamos a ver cuál es la causa. Se tiene el conocimiento desde hace muchísimo tiempo que cuando hay un cambio de estación, la salud de los habitantes va a sufrir consecuencias, en el sentido principalmente de tener resfriados y gripes. Y por eso, como se tiene esa creencia bien marcada, es lógico que se viva como consecuencia el padecimiento de dichas enfermedades. Sin embargo, ha sido también estudiado, analizado desde el punto de vista psicológico, y se encuentra con que en esas etapas en que el planeta Tierra sufre los cambios de estación, no es solamente para que el clima cambia, es toda la naturaleza la que se modifica, la tierra, el agua, el aire, el sol mismo nos llega de una manera diferente. Entonces ese cambio que sufre la naturaleza también la recibimos nosotros, porque somos parte de la naturaleza. A veces nos creemos totalmente como habitantes aislados que no recibimos ninguna influencia, y nos hace pensar que por eso estamos totalmente ajenos a las consecuencias que vive todo el planeta. Cuando el planeta cambia de estación, nuestras emociones, nuestro temperamento también se modifica, y por ello es que nos sentimos como en tierra extraña, ¿no? ¿Qué pasó? Me siento diferente. Y agregando a eso situaciones económicas, situaciones políticas, situaciones sociales, imagínense la repercusión que tendrá en nosotros un cambio de estación. Va a tener muchísima repercusión, y a ello se debe que aparezca con más frecuencia gripes y resfriados o cuadros alérgicos. La gripe, si bien es cierto, es provocada por un virus, y hay muchísimos virus que van mutando. Por eso es que la vacuna de la gripe no siempre es efectiva, porque el virus está mutando constantemente, y cuando usted tiene una vacuna, ya el virus está en otra situación y se ríe de nuestra vacuna. No le sirve, más bien le causa peligro, porque esa vacuna ya no sirve para este nuevo virus, y el anterior quedó obsoleto, y usted le sigue infiltrando un virus atenuado que le puede causar una enfermedad, una gripe más severa. Porque si usted está con sus defensas bajas, porque tiene miedos, porque tiene angustia, porque tiene problemas, su sistema inmunológico se deprime muchísimo, y usted va a ser más fácil presa de cualquier gripe, de cualquier virus. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que le está diciendo su cuerpo cuando usted presenta gripe? Le está diciendo: necesitas descansar, necesitas poner un stop, un pare al ritmo de vida que estás llevando. Tienes que liberarte del miedo, tienes que liberarte de la angustia, tienes que relajarte, tienes que dejar fluir la vida. Eso es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo. Por eso es que desarrollamos esos cuadros gripales, a veces tan intensos, acompañados de fiebre muy alta, dolor en todo el cuerpo, dolor en la garganta, dolor de cabeza, malestar general. Esos son los síntomas principales, y mucha gente comete el error, por el miedo a que esto se complique, comienza a tomar antibióticos, y los antibióticos no sirven absolutamente para nada, porque la gripe es un proceso viral, y al virus no le hace absolutamente ningún daño el consumo de los antibióticos, pero a la salud general nuestra sí daña, porque mata a la flora bacteriana normal innecesariamente, porque ningún antibiótico va a combatir un problema viral, y la gripe es netamente viral.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucha gente dice, es que me duele la garganta, el pecho, tengo mucha tos. Sí, pero si usted reposara, usted descansara y tomara los medicamentos naturales que le vamos a decir y se diera un reposo, sería diferente. Relajarse, tranquilizarse. Cuando yo les digo esto, hay razones por las que la gente me refuta y me dice, doctora, pero ¿cómo puedo yo darme un descanso de unos 3, 5 días, 7 días que dura el proceso viral si yo tengo que trabajar? Si yo hago eso me van a botar del trabajo. Si voy al seguro me dicen que no, solamente puedo darte esto para el dolor y punto. ¿Qué hago? Y entonces hay una crisis mayor, hay más miedo, hay más complicación en la salud. Ese es el problema en el que estamos ahora enredados. No podemos darnos ese descanso. Y aunque no trabaje para una empresa, trabaja para usted mismo y dice, ¿cómo voy a darme el lujo de cerrar mi negocio una semana y descansar? No voy a tener para comer. O sea, también agravamos allí el problema porque nos entra más temor. El temor sobre todo de la pérdida económica, situación que no estamos tan listos en este momento como para superarla. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero, entender que es un proceso viral. ¿Por qué no todas las personas que están en un lugar se enferman de gripe? Algunos sí, dice, primero cayó enfermo mi papá, después fue mi mamá, después mi hermano, después caí yo, pero mi hermanito el otro no. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué este virus no atacó a toda la familia? Porque si hay familias en que todas caen, y en cambio hay familias en que solo uno desarrolla la enfermedad, los demás ninguna enfermedad. Eso nos hace pensar que cada uno de nosotros, a pesar de que pertenecemos al mismo grupo familiar o al mismo grupo laboral, no todos desarrollamos esa enfermedad. Eso quiere decir que no todos estamos en las mismas condiciones anímicas, no todos estamos viviendo los mismos problemas, las mismas situaciones angustiosas. Por eso nuestro sistema inmunológico se encuentra diferente. Imagínense ustedes si el virus atacara al 100% de la población. No habrían hospitales con médicos y enfermeras sanos como para atender al resto. Y solo es un porcentaje pequeño. ¿Y por qué no se contagian ellos? Porque tendrán una tranquilidad en ese momento, están seguros, no tienen problemas mayores, y eso hace que mantengan su sistema inmunológico muy fuerte. Esa es la causa. Entonces, hay un inicio de resfriado o de gripe, más que nada, por favor, relájese, cálmese, no se angustie, no se desespere, haga atención a su cuerpo, dele un poquito de descanso, no vea televisión, no coma lo que está acostumbrado a comer esos días, porque las recomendaciones son estas. Por favor, disminuya su alimentación. En lugar de comer su sopa, su segundo, su carne, su pollo, sus gaseosas, por favor, esos días pase con jugo de limón, endulzado con panela, póngale ahí jengibre. Eso le va a servir mucho más. Haga un ayuno esos días para que su salud se mejore más rápidamente, porque con un estómago, un intestino lleno, colmado de toxinas, usted va a desarrollar una gripe más fuerte. Trate de soltar el problema que está viviendo, trate de relajarse, trate de entender que esto es pasajero, que no va a haber problemas. Si usted no se angustia más, no va a complicarse. Es el miedo profundo lo que más agrava la enfermedad. Una gripe producida por un virus, de 3 a 5 días dura el malestar. Y si usted se cuida con una alimentación sana, con mucha agua, mucho limón, naranja, frutas cítricas, y deja de comer la comida acostumbrada, que tiene muchas harinas blancas, mucha sal, mucha fritura, muchas carnes, su cuerpo se limpia. Eso es lo que le está pidiendo su cuerpo en esos días, descanso y alimentación sana. Y con eso usted puede liberarse fácilmente de la gripe. Ahora, ¿qué otro remedio? Les decía yo el jengibre. El jengibre, una buena infusión de jengibre le va a servir maravillosamente para restablecer su sistema inmunológico.
para evitar inflamación en los bronquios, en la garganta, en los alvéolos. Le va a servir también consumir el propóleo. El propóleo es un antiséptico potente, poderoso. Y usted puede tomar, dependiendo de la concentración, porque mucha gente me dice, pero esto me dicen que debo tomar 10 gotas, otros me dicen que 20 gotas. ¿Qué hago? Depende de la concentración del propóleo que usted consigue. Nosotros tenemos en 81 que 20 gotitas en un poquito de agua le van a servir muchísimo bien. Entonces 3 veces al día 20 gotitas. Y puede tomar mucha limonada. Y le recomiendo otro que es muy ventajoso, el bicarbonato. ¿Por qué el bicarbonato? Porque el bicarbonato alcaliniza su sangre. Y cuando su sangre está alcalinizada, usted tiene menos posibilidades de que los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos se acomoden en su cuerpo. Bien, yo creo que está claro, seguiremos hablando porque es un tema muy amplio y prolongado. Mañana daré otros consejos. Les agradezco muchísimo, muchísimo su atención, su sintonía. Espero que el resto del día sea maravilloso y que Dios los bendiga.